Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en este podcast. Estamos entrando en la época más hermosa del año, la época navideña. Por muchas razones, algunos probablemente lo miran desde un punto mercantilista, otros lo miran desde un aspecto muy social y familiar, y otros lo vemos desde una perspectiva de adoración. Y hoy hemos invitado a uno de mis grandes amigos. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni va a ser la cuarta vez que está con nosotros. No sé cuántas veces has estado. Sos el más recurrente entre nosotros. Yo disfruto lo que el Señor ha puesto en tu corazón, lo que has estudiado, lo que has leído y esa mente prodigia que digo que Dios te ha dado. Galdino, mi gran amigo, bienvenido. Gracias, Mundito. Qué alegría estar con tu persona y estar acá con nuestros amigos. Y hoy estamos acá bueno, nosotros decimos chumpa, ¿no? Chumpas, con jackets. con jacket. Chamarras, dicen nuestros hermanos mexicanos. Sí, y no fue a propósito, sino que nos dio frío, porque estamos entrando. Que a mi amigo Gal le diera frío, señores. Eso me recuerda una anécdota que tuvimos hace años. Hicimos un retiro por allá, San Lucas. Es una parte hacia el occidente de Guatemala, cerca de la capital, pero ya está más elevado que la... 2,000 metros sobre el nivel del mar. Okay, y más elevado que la capital de Guatemala, por supuesto. Y nos quedamos en la parte de atrás de un pick-up. Tenía camper. Tenía camper. Pero una refrigeradora. No sé por qué no queríamos dormir con todos los otros roncadores o molestadores. Sí, claro. Así era el carro de Carlitos Vega, otro amigo nuestro. Sí. Y en ese pick-up decidimos quedarnos vos y yo en la palangana. Y yo recuerdo que sufrí toda esa madrugada con el gran frío. Sí, se goteaba de sereno, se condensaba y caían las gotitas. ¿Sabes cuál fue el colmo? Que yo tuve mucho frío y cuando desperté vi que tu chumpa, tu jacket, y era una así gruesota, estaba a un lado, que vos tenías tantísimas calorías y hoy verte así, yo digo, han pasado las navidades sobre nosotros. Y de eso precisamente queremos hoy comentar. Claro. Estamos entrando en este mes hermosísimo del año, o ya estamos entrados más bien, diciembre. A pocos días se celebra la Nochebuena, la Navidad, que a propósito, Navidad significa nacimiento, viene de la palabra natividad, que quiere decir nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? Pues nacimiento del Señor Jesucristo. Pero, Mundito, la Navidad es toda una historia, porque mis más lejanos recuerdos de la Navidad era que ¿hace cuántas Navidades? 60. Hace 60 Navidades. Ahora saben por qué ya uso jacket, no hay bastante frío. Entonces, pero era aquella emoción de que llegara la Nochebuena, la Navidad, porque debajo del arbolito había regalos. Y todo ciudad de regalo. Nosotros encontrábamos la forma de descubrir qué había en cada uno de esos regalos. Y comenzaba uno a quemar cohetes y se volvió un experto. Nosotros le quitábamos un pedacito de papel. Los famosos cohetes. Y le dábamos fuego. Los cohetes con los cuates. Quemábamos cohetes con nuestros cuates. Sí, le metíamos bombas a los botes de jugos. ¿Sabes qué? Las bombitas que se ponen en el arbolito de Navidad, les quitábamos el taponcito, la llenábamos de pólvora. Y entonces también era una bomba. Esa sí era una bomba de pólvora. Santo Dios. Tantas cosas, tantos recuerdos. Estamos conscientes que no todos los guatemaltecos o todos los hispanos, que siempre estos medios virtuales o digitales nos hacen trascender del otro lado de la frontera. Saludos a cada uno de ustedes, los que están fuera de Guatemala. Pero en Guatemala sí se celebra la Navidad de una manera muy grande y nosotros tenemos recuerdos muy hermosos. Ni siquiera estamos entrando al ámbito religioso, eclesiástico, o espiritual o ministerial. Simplemente estamos hablando dos guatemaltecos que nos recuerdan estas fechas. Entendemos, bueno, en mi caso, nosotros hasta los 11 años, 1978, no me tengo que burlar tanto de vos porque también ya me han pegado las Navidades. Sin embargo, los primeros 11 años de vida, aun cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo y en nuestra casa mi papá y mi mamá no habían abrazado el Evangelio tal como la Biblia lo presenta, aún así tener la dicha de estar en un hogar integrado, las Navidades eran bonitas y alegres. Es una gran noticia, es una buena noticia. Ya llega la Navidad desde... Uno espera ese mes, ahora ya no es el 24, lo que uno espera es todo el mes.
Estamos en el puro campo social todavía y familiar, nada más sin salirse de ahí. Es una gran alegría, es una gran noticia, es una gran fiesta, es una gran emoción. Hay empresas, entrando ya al ámbito económico, hay empresas que trabajan solo para la Navidad. Todo el año pasan preparando las ventas y la mercadería, y en Navidad ellos venden. En Navidad hacen su agosto, como Sí. hicimos en Guatemala. Yo creo que vienen por alguna feria que Por había las en agosto. ferias agostinas de El Y Salvador. que todo se vendía. Entonces hizo su agosto, quiere decir En que le fue bien. Le fue bien. Tuvo buenos Sí. réditos, y por eso decimos cuando le va bien hizo su agosto. Pero para diciembre es cierto, Ujú. y de ahí algunos de pronto podrían inclinar la balanza, decir, cayeron en la trampa, se dejaron ir por todo el marketing, por todo el mercadeo, por toda la publicidad. Esto es puro comercio, y los cristianos simplistas no se dan cuenta que solo es un pretexto hablar de Jesús, pero lo que quieren es vender, y endeudarlo. Pero ese es otro tema. Es otro tema, Queremos claro. hablar de Jesús. Ajá. Queremos aprovecharnos a hablar de Jesús, y quiero contarte esta historia, Gal. Creo que la Navidad es uno de los mayores pretextos que tenemos en el año para compartir nuestra fe, por lo menos en familia. Cuando un adulto tiene a Jesús en su corazón y sus hijos están creciendo. Me pasó con Diego, mi segundo hijo. Tengo 3 hijos, Iena, Diego y Ana Valesca. E íbamos hacia una zona de Guatemala a recoger a un tío mío. Pasaba con nosotros estas fechas. Paramos en una gasolinera, echo gasolina, y cuando estamos saliendo me pregunta Diego, ¿qué se celebra en la Navidad? Detuve el carro, ya estábamos caminando, detuve el carro porque dije, este es mi momento para explicarle a mi hijo de 4 o 5 años qué es lo que celebramos. Y comencé a explicarle que celebramos que el Dios eterno, creador del cielo, de la tierra, creador del hombre, la Biblia nos muestra que envió a su Hijo de una manera tan sencilla, tan humilde, para darnos vida eterna a todos nosotros, que Emmanuel, Dios con nosotros, pero que Cristo podía estar en su corazón. Y le invité a mi hijo a que él invitara a Jesús a entrar a su corazón, que pidiera perdón por sus errores, por sus maldades, por sus pecados, y que entonces la vida eterna iba a entrar en él. Fue para mí un momento tan especial, tan bello, ese 24 de diciembre. Diego nació en el 86, tuvo que haber sido en el 2001. Entonces, 24 de diciembre del 2001, tuve el honor de dirigir a mi hijo todo por explicar qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad, Gal? Navidad, otra vez, es el nacimiento de Jesucristo. Quiere decir, la palabra quiere decir nacimiento en español, pero ¿es el nacimiento de quién? El nacimiento de Jesús. De Jesús. Pero ya que vamos a eso, hay que recordar algunas historias bíblicas al menos, y vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, un ángel, el ángel Gabriel, famoso en la Biblia, famoso, porque fue el encargado de llevar la buena noticia. Y se le aparece a María y le dice, María. Ahora, me estás hablando de ángeles. Eso es sobrenatural. Por supuesto. Estamos hablando de espíritus. Claro. Estamos hablando del ejército que Dios tiene. Dios también es el creador de los ángeles, como el creador de los seres humanos. Entonces, el nacimiento de Jesús en María está rodeado de milagros. Sí, es que tendríamos que irnos más atrás a ver si lo logramos. La venida de Jesús no sucede en el vacío ni por que no tenga causa, tiene una gran causa. Porque nosotros conocemos la cara bonita de la Navidad, de estos ángeles, los pastores que van a ver, el canto de los ángeles que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, los ángeles cantando. Yo nunca he oído un ángel cantar, he oído que algunos cristianos han oído cantar ángeles, he oído que algunos cristianos han visto ángeles. Yo no he visto todavía. Probablemente si Dios lo quiere así será, pero no me quite el sueño tampoco. Perdón, un paréntesis. Yo creo que vos ya has visto ángeles, pero necesariamente los ángeles en su condición tienen natural, sí, forma de ángeles. Ajá, claro. Nosotros queremos ver ángeles de blanco, con alas. Con alas, sí, claro. Y porque la Biblia nos habla en Hebreos que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Sí. ¿Y por qué no lo supieron? Porque
adquieren formas humanas. Correcto. Bueno, pues, pero esos ángeles eran ángeles de verdad, no estaban disfrazados. Entonces, y están cantando, y dice la historia bíblica que son huestes. O sea, es una gran cantidad de ángeles cantando. ¿Y por qué están cantando los ángeles? Porque ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le dice a los pastores, les llevan la noticia, dijeron los pastores, ¿y qué hacemos aquí con estas ovejas? Vamos a ver. Y van y justamente encuentran al creador del mundo transformado en un bebé. El creador del mundo reducido a un bebé indefenso. A un bebé indefenso. Que tenía que crecer. Pero ese es el cumplimiento de una promesa. La promesa que Dios le dijo al hombre cuando el hombre pecó y murió en el huerto del Edén. Que el hombre peca, Eva peca, Adán pecan, y entonces son expulsados del huerto y hay una maldición de muerte. Vas a morir. Y bueno, de hecho murió 960 años después, pero murió. Y por esa razón es que todos morimos. Pero Dios amaba tanto al hombre que dijo, un día le dijo desde ese mismo día, en el Edén, le dijo a Satanás, le dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer te va a poner el pie sobre la cabeza, le dijo a la serpiente, y tú le vas a morder el calcañar. Y esa es una profecía del nacimiento de Jesús. El nacimiento de la mujer es el Señor Jesucristo. Es Jesús. Y entonces aquí los ángeles están cantando, los pastores están contentos, María y José están felices, y el niño Dios está ahí, que algo trascendente en todos los calendarios del universo, una fecha marcada, una fecha prevista en el calendario de Dios. En griego se dice kairos, ¿verdad? De Dios, ese momento, y nosotros lo celebramos. Es que el que no celebra esa fecha, algo le da falta información, digo yo, pero es algo trascendente, la promesa cumplida de un Dios eterno que de ahora en adelante, de ese momento en adelante, crecería más y tendría una trascendencia eterna. Así que esa es la Navidad, realmente, el nacimiento de Dios ahí. Qué maravilloso, porque yo creo que siempre hay contras, hay pro y en contras, claro, en todo. Pero creo que es una bendición haber nacido en Occidente. Sí, claro. Con en el mundo occidental, claro, donde América estamos, haber nacido en Guatemala, porque la cultura cristiana, en términos generales, celebramos la Navidad. Claro. Y la Navidad se trata de Jesús. De hecho, todo se trata de Jesús en la Biblia. Los reformadores trataban de encontrar en cada versículo de la Biblia a Jesucristo. ¿En qué año estamos, Modito? Estamos en el año a partir de Jesucristo. Eso me querés llevar, ¿verdad? Claro. Estamos en el año 2022. ¿Después? ¿De qué? Sí, pues, ¿después de qué? Después del nacimiento o a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿es trascendente el nacimiento de Jesús hasta el día de hoy? El mismo calendario lo evidencia. Aún claro, aquellos que se oponen, fechan, firman, escriben un cheque y le ponen la fecha, tomando en cuenta el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que hay muchas evidencias alrededor de esto tan trascendental, tan importante. Y nosotros los cristianos no solo tenemos una perspectiva mercadológica, porque puede ser que hayan cristianos que hagan su agosto en diciembre, pero no por ser cristianos, sino porque tienen una industria, claro, tienen una vocación, tienen un negocio de venta de cohetes. Aquí en Guatemala así la hacen los vendedores de cohetes, solo que no pueden hacer canchinflines. Espérame, te voy a parar. Tengo un amigo norteamericano que eventualmente viene a Guatemala. Pues las últimas 2 veces, la anterior a la última, vino en Navidad. Y cuando llegó el momento eso fue en el 2020, perdón. Cuando llegó el momento de las luces, yo tenía COVID ese día. Y entonces a través de mi ventana estaba viendo las luces. Pero él estaba en la terraza, siendo norteamericano, y no daba crédito a lo que estaba viendo. Bombas por aquí, luces por allá, cohetes por acá, era la fiesta. Lo que no pasa en Estados Unidos. Entonces el año siguiente me dice, quiero llegar a tu casa en Navidad.
Sí, pues le gustó. Le gustó. Él quiere venir a Guatemala en Navidad porque quiere traer otra vez la experiencia de las luces. Se conjugan desde una perspectiva muy social, se conjugan varios componentes que en términos normales o en términos básicos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias la pasamos bien. Claro. Estar en familia, el visitar parientes, y de uno de niño pues lo que le gusta son los regalos y la comida, y de grande lo que uno le gusta son los regalos y la comida, y de viejo lo que le gusta a uno son los regalos y la comida. O sea, ya no me puedo comer 3 tamales, de hecho ya no puedo comer 2, me tengo que comer un tamal. Bien, pero es algo extraordinario saber que Dios está con nosotros, en medio de nosotros, Emmanuel. Y precisamente en Lucas capítulo 1, esa frase se introduce, o esa palabra más bien, o ese nombre propio se introduce, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nuestra mente pequeña, finita, pensar, discernir, comprender que el Dios creador de todo se redujo, se anonadó, se humilló y tomó forma de siervo, porque Jesucristo nació tan identificado con nosotros los seres humanos que se identificó con la sencillez. No todos nacemos en cuna de oro. Yo no nací en una cuna de oro. Estaba pensando en la reducción que estás hablando, porque se hizo primero una célula, una microcélula, la parte más pequeña, para concebir, para engendrar el óvulo de María. Ahí comenzó. O sea, él ni siquiera nació como bebé. Él vino cuando María le cuenta a José, fíjate que estoy embarazada. Y José le dice, estamos comprometidos para casarnos. Yo no te he hecho nada. Entonces, ¿de quién es ese bebé que tienes en el vientre? Es del Espíritu Santo, le dijo. No le creyó, por supuesto que no le creyó. Y se quedó angustiado, se quedó dormido. La voy a abandonar, me voy a ir para que me echen a mí la culpa, dijo José, de que yo solo la embaracé. Un pequeño paréntesis ahí, qué tipazo. Ah, sí. Qué tipazo, porque qué amor sí. le tenía a María. El hacerse a un lado no era una expresión de cobardía, era una expresión de valentía, porque él iba a asumir la responsabilidad. La Virgen María era una joven decentísima, claro. Por eso Dios la elige. Sabemos que no hay gente perfecta, no hay justo ni a uno, pero ante los ojos de la comunidad, María era una joven, de aquellas jóvenes ejemplares. Intachable, ¿verdad? Intachables, donde todas las señoras de la cuadra quieren que su hijo se quede con ella porque es una muchacha decente, inocente, de integridad. Pura, ¿verdad? Entonces ahora el punto era, le dice, mira, estoy embarazada. Obviamente no era de José. Obviamente. Y José, hacerse a un lado, iba a significar a él cargar con la culpa, cargar con la responsabilidad. Iban a decir, este Chepe, qué bárbaro. Solo la embarazó la pobre muchacha. La embarazó, la engañó, la utilizó. No es un joven serio, no es una persona seria, no es confiable. Y él estaba dispuesto a llevar toda esa vergüenza para defender a María. Es que si no hace eso, entonces lo que procedía era muerte de María. La ley lapidada, así la ley judía, lo demandaba. Tenían que matar a María, era pena de muerte, apedrada, lapidada. Entonces él salvó su vida, quería salvar su vida. Pero ¿qué pasó? Pensando en esto, dice la Biblia, que se quedó dormido. Y otra vez un ángel. Él quería salvar la vida de María, ¿verdad? Claro, la vida de María. Sí. Y pensando, dice, en eso, se quedó dormido. Y otra vez un ángel viene y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y así se arregla la situación y ya se casan. La Biblia aclara de que no tuvo relación sexual con ella, sino hasta después de que nace Jesús. Pero estábamos hablando de que Dios eterno vino, se hizo una célula pequeña, la más pequeña, y entonces se concibe y después ya nace el bebé. Y Lucas explica que en el nacimiento rompió la matriz, que se rompió la matriz a la hora de nacer. Por eso fue el primogénito, así le llama la Biblia, de María. Y entonces ya comienza a crecer y vemos algunas etapas de la niñez de Jesús hasta que llega a ser
un hombre de 30 años, que era la edad de un sacerdote, que un sacerdote judío podía ejercer el sacerdocio. Por eso es que entró a los 30 años. Pero eso es lo que estamos celebrando. Hay ángeles, hay pastores, hay sabios del oriente. Mundito, siempre me ha intrigado y lo he buscado y he investigado la estrella de Belén. Uh-huh. Unos sabios que vienen de oriente, quién sabe desde dónde, y vienen siguiendo una estrella, hasta que esa estrella se posa donde está el niño y llegan y ahí lo encuentran y le traen sus regalos: oro, incienso y mirra. Algunos dicen que eso de darse regalos el 25 de diciembre es una costumbre pagana. ¿Qué culpa tenemos los cristianos que el 25 de diciembre se celebren otras cosas? Otro día hablaremos de eso. Pero no tiene nada de malo darse un regalo para Navidad, si los sabios trajeron regalos a Jesús. Y el regalo que Dios le dio a la humanidad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó, que regaló a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo veo un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Jesús. Dios envía a Jesús y ahora los sabios traen incienso, oro y mirra. Así que el primer intercambio de regalos se da en la primera Navidad. Dios entregando a su Hijo, Jesús viniendo voluntariamente y estos sabios entregando estos 3 presentes. De ahí se ha sacado que eran 3 los sabios. Sí. Sin embargo, pudieron haber sido 4 o 5. Lo que sí sabemos es que eran 3 presentes. Se atribuye que cada sabio de estos o rey de estos traía un presente. Pero igual, yo lo que quiero dejar en el corazón de todos nuestros amigos y amigas que amablemente nos están oyendo es que sí celebramos la Navidad. Celebramos la Navidad porque existió. Existió, si nos vamos al significado, a la esencia de la palabra Navidad, natividad, nacimiento, sí nació el Señor Jesucristo. Claro. Y celebramos nuestros cumpleaños. ¿Cómo no hemos de celebrar el cumpleaños? Y se hace una estrategia. Y se hace, porque vos sabés que en el Antiguo Testamento cuántas fiestas judías. ¿Por qué Dios establece tantas fiestas? Había un toque, había una estrategia pedagógica para que cuando vuestros hijos os preguntaren, le dijo Dios a Moisés que por qué estaban estableciendo la fiesta del tabernáculo, por ejemplo, para que cuando vuestros hijos os pregunten que por qué salimos aquí a dormir en estas carpas, para contarles que un día el Señor nos sacó de tierra de Egipto con mano poderosa y vivimos 40 años en el desierto. ¿Y en qué dormían? En carpas. De tal manera que Dios es pedagógico. Y la Navidad, para nosotros celebrarla, también es pedagógica. Ya te expliqué que es una excelente oportunidad para estar hablando del Señor Jesucristo, los milagros que rodearon, cuántas profecías tienen cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo. Mundito, hay muchas razones por las que celebramos la Navidad, y aquí nosotros celebramos la Navidad y no encontramos en la Biblia ninguna prohibición para celebrarla. Todo lo contrario, tenemos muchas razones para celebrarlas, y lo estoy diciendo porque algunos amigos creo míos, que tenemos que hacer un podcast de esto. Vamos a hacer un programa solo para hacer una apología de la Navidad, para defender por qué debemos celebrar Navidad. Yo sé que esto es viral y también en las redes sociales y en diferentes plataformas digitales vamos a encontrar, y en las radios, cuando una persona es mediática y tiene una frecuencia radial o tiene un programa en televisión, y antes no todos teníamos la oportunidad de ser escuchados, entonces se presentaban argumentos atacando la Navidad, atacando ciertos elementos que giran alrededor de la Navidad, como el arbolito, por ejemplo, o el simple hecho de celebrar la Navidad. Y nosotros tenemos argumentos suficientes desde que celebramos nuestros cumpleaños. Creo que hacemos más daño a la comunidad no celebrándola que estas personas que quieren conectar la celebración de Navidad a puras tradiciones paganas. Claro. Hacemos más bien celebrándola. ¿Por qué? Porque decimos, Jesús sí existió. Claro. No es una fábula, no es un cuento. No es un mito. No es un mito. Claro. Contémoslo y gritémoslo al mundo y cantemos y adoremos a Jesús. Sí, ese es bueno, hay muchas opiniones en contra de la Navidad, y como ya anunciaste que vamos a hablar un día de esto, solo de eso, entonces podemos esperar para eso, pero
yo llevo cierta carga por algunos jovencitos que sus padres los privan de la alegría de la Navidad. Entonces les prohíben a sus hijos, ellos no celebran nada, no hacen ninguna comida especial, prohibidos regalos y otras cosas. Entonces, los niños sufren mucho porque están dentro de una sociedad cristiana, la guatemalteca, que todo el mundo celebra la Navidad, todo el mundo quema cohetes, todo el mundo quema luces, todo el mundo hace sus comidas especiales y los niños no entienden por qué ellos no. Y entonces no hay razón. Quisiera apelar para esos muchachos que... Ahora fíjate, yo quiero sumar, abonar, estoy totalmente de acuerdo y te agradezco que en esta conversación, la idea es estar en la sala de tu casa o mi casa o sentados en el parque ahí en la Antigua, con un solo que aquí nos ponche. Falta un ponche o ¿cómo se llama? Ya a mí se me olvidó, ¿cómo se llama? El atolito. Pero el meneadito no se te ha olvidado, ¿verdad? Un atolito de elote, pero es que te hablé de la antigua Guatemala. Entonces estamos charlando, estamos hablando de estos temas que son relevantes. Queremos que nuestros amigos también se sientan sentados con nosotros en el parque o en la sala de nuestra casa. Y quise interrumpir aquí para sumar porque si esto lo hablamos 30 años atrás, porque en los 80 fue muy fuerte este movimiento de darle duro a la Navidad, y entonces se permeó a mucho pueblo cristiano evangélico a que no lo celebrara, ¿verdad? Y estos contemporáneos nuestros, que ahora son de nuestra edad, pero allá 30 años atrás o 40 años atrás eran niños y fueron privados. Y claro, no se miraba cuál iba a ser el fruto de estos niños. Muchos de ellos crecieron resentidos contra la iglesia, resentidos contra sus papás y se regresaron al mundo. Entonces abrazaron pura religión y les pusieron ese yugo. Ahora nosotros no hablamos hipotéticamente, desde una plataforma teórica nada más, cómo se le priva, porque vos estás apelando a estos padres que no priven a sus niños, pero lo estamos hablando viendo hacia atrás. Sí, viendo hacia atrás. Yo te digo con argumentos, solo porque no puedo mencionar nombres y apellidos, pero ellos se sienten aludidos. Esa gente que se le priva celebrar la Navidad, crecen traumados y cuando finalmente ellos se logran liberar de eso, dicen: cómo mis padres pusieron ese yugo. El tiempo se nos ha ido, pero les ofrecemos, Gal, un podcast donde vamos a hablar sobre la importancia de celebrar la Navidad y por qué debemos celebrar la Navidad. Pero me quiero despedir diciendo, mundito, la Navidad no es pecado. No es pecado celebrar la Navidad. Entonces celebrémosla. Claro, a lo grande. Nos faltó aquí el ponche y un tamal, Gal. Un pavo. Bien, mis amigos, muchísimas gracias. No se pierdan porque estaremos hablando temas muy importantes. Queremos hablar del árbol de la Navidad. Queremos hablar razones por qué se celebra la Navidad y qué es lo que dicen los críticos, por qué no debemos celebrarla, que lo asocian a culturas paganas. Pero nosotros tenemos nuestros argumentos también para celebrarlo. Muchas gracias, Gal. Es un gusto. Y gracias, que en esta Navidad con más sabroso. Aunque sea un tiempo al día. Gracias.